Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no eras capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. Porque cuando alguno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois meramente hombres? ¿Qué pues es Apolos y qué pues es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como sabio arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Amén. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios nos deja como una evidencia, nos deja ver que en el pueblo de los Corintios había una cierta inmadurez. Tanto los Corintios como los demás pueblos, las demás ciudades a donde Pablo había predicado, en Efesios, en Colosas, en los demás lugares a donde él había estado, él había predicado exactamente el mismo evangelio. Lo que había recibido de parte del Señor es lo que él iba y predicaba en todos los lugares. Pero dice Pablo que nos muestra acá que había una inmadurez en el pueblo de los Corintios, como que había un fundamento que había sido entregado, pero ellos después, con lo que sabían del evangelio, habían algunas cosas que las habían desvirtuado o se habían quedado en la mitad. Entonces no podían ir a lo más profundo. Pablo dice, no les puedo entregar algo más, no les puedo dar comida sólida porque ustedes todavía son niños. Fíjese, ¿se acuerda la semana pasada? El Señor nos hablaba acerca de la carta de Pablo a los Efesios, y a los Efesios Pablo le decía, oro por vosotros para que puedan tener más profundidad, pero le doy gracias al Señor porque demuestran amor entre ustedes, porque demuestran fe, manifiestan fe y amor entre ustedes. Entonces Pablo con los Efesios podía hablar de cosas un poco más profundas, pero a los Corintios le dice, ustedes todavía están en la base, todavía están en el principio. Pablo había introducido un mensaje, había llevado el fundamento, las bases de lo que es el evangelio. Después seguramente Apolos había ido con algunas enseñanzas más, pero ellos tenían que ver qué hacían con el mensaje, así como cada uno de nosotros tiene que ver qué es lo que hace con el mensaje que recibe. Cada uno de nosotros, todos los que hemos conocido al Señor o que hemos empezado a conocer al Señor o que entramos en el camino del Señor, tenemos un fundamento que alguien nos entregó. ¿Cuál es el fundamento? Ese primer mensaje que alguien te dice que Jesús te ama, que dio su vida por vos, que si le entregas tu vida al Señor, Él va a cambiar muchas cosas. Ese primer mensaje, el evangelio base, la A del ABC del evangelio, alguien seguramente te lo hizo llegar. Quizás algún familiar, alguien que te hizo llegar que Dios existe, que Jesús te ama. Ese es el fundamento del que Pablo está hablando. Es lo que Él entregó. ¿Sabes que Cristo murió por nuestros pecados? Él pagó el precio. Nosotros teníamos que pagar, pero Él decidió pagar el precio por nosotros. Ese es el fundamento. A cada uno de nosotros nos llegó esa base del evangelio a través de alguna persona. Después el Señor puso otras personas en el camino, ya sea un pastor, un líder o alguien que te enseñe un poco más acerca del evangelio. Y de todo eso se hizo una base, un cimiento, un fundamento en el cual todo lo demás viene edificado por encima. ¿Me va siguiendo hasta ahí?
Entonces, Pablo dice que sobre ese fundamento cada uno ve cómo sobreedifica, cada uno ve cómo levanta la pared sobre el fundamento que se le entregó. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. No es que es la culpa de alguien que nos enseñó mal. La base del Evangelio y la Biblia se te entregó. Los que están en las Escrituras se te entregó. Tenemos la bendición de que estamos en un país súper libre en el que podemos profesar nuestra fe, más allá de alguna burla, más allá de que alguien te quiera tirar una gallina o un pochoclo ahí, o un pop, perdón, acá en la puerta de tu casa o en la puerta de la congregación. Más de eso no tenemos problema. Podemos profesar nuestra fe, podemos ir a un lugar y comprar nuestra Biblia, poner textos bíblicos en las redes sociales. Tenemos la libertad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, a todos nosotros nos fue entregado una base del Evangelio junto con las Escrituras para que nosotros la podamos leer. Hoy te la podés descargar en el celular, así que ninguno tenemos excusa de que la Biblia no nos llegó. Ahora, lo que nosotros hacemos después con el mensaje que recibimos, eso ya es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que va a edificar sobre nuestras vidas lo que vamos a hacer como hijos de Dios. Entonces Pablo les reclama a los corintios, le dice, ustedes todavía son niños espiritualmente hablando. Y no está hablando de niños como Jesús decía que tenemos que recibir el Evangelio como niños, hablando de la pureza del corazón y de la entrega que un niño puede tener. Está hablando de una inmadurez. Ustedes ya tendrían que estar en otro nivel. Porque el mismo Evangelio que se les entregó, se le entregó a todos los demás. Y los demás, hay muchos que están creciendo, muchos que están entrando en las profundidades del Espíritu y ustedes todavía se pelean entre sí. Ustedes todavía tienen celos, ustedes todavía tienen cosas que resolver que son de la vieja vida y lo han traído a la vida en Cristo. Antes se peleaban sin Cristo y ahora se pelean con Cristo. Es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Entonces hay una base que ellos la tomaron y dijeron, bueno, esto nos quedamos así, y no avanzaron mucho más en el Evangelio. Se quedaron en el ABC, en el principio, en lo que recién comienza del Evangelio. Entonces podemos darnos cuenta que aunque el mismo apóstol Pablo fue el que les predicó a todos, si tuviésemos al apóstol Pablo enseñándonos a todos, nosotros podríamos decir, estaríamos caminando en el cielo, haciendo milagros como loco, como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos está enseñando. Y sabe que aunque Cristo mismo sea el maestro que enseñe, si uno no edifica sobre lo que se te enseñó, sobre la base que el Señor te entregó, es lo mismo que nada. Porque el que tiene que recibir la enseñanza somos nosotros, y el que tiene que edificar sobre esa palabra es cada uno de nosotros. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, por eso es importante lo que cada uno de nosotros hace con cada palabra que recibe. Porque el mensaje se predica a toda la congregación, el mismo mensaje. No estamos hoy, el Señor no nos está hablando un mensaje al oído a cada uno de nosotros. En otras palabras, sí, pero quiero decir, no estamos haciendo un mensaje para cada uno diferente, sino que el mensaje es entregado para la congregación y después cada uno ve lo que hace con ese mensaje. Habrá personas que dirán, como pasa muchas veces en todas las congregaciones, que dice, tremendo este mensaje, la verdad que yo sentí que Dios me habló, sé que el Señor me está confrontando, sé que el Señor está diciéndome algo, pero ese mensaje al cruzar la puerta se quedó acá adentro y no se fue con la persona a su casa. Entonces se quedó con que qué tremendo, el Señor me está hablando, hay algo que tengo que hacer, pero después no lo hace. Es el mismo mensaje. Y otra persona dirá, como puede pasar también y pasa, decir, no, el pastor no sabe, lo que pasa es que el pastor no está en mis zapatos, entonces él porque no entiende, él porque está ahí, para el pastor la vida es fácil, entonces directamente rechaza el mensaje y se va, y el mensaje ni siquiera llegó a la puerta, se quedó ahí. Y otra persona dirá, yo sé que esto cuesta, yo sé que por ahí esto es difícil, pero si Dios lo está hablando, yo lo voy a poner por obra. Y verá resultados de lo que Dios habló, que también pasa. Entonces, es el mismo mensaje para todo el mundo, pero cada uno ve qué es lo que hace con el mensaje que se le entregó. Entonces, el problema es que si nosotros edificamos mal sobre ese fundamento que Dios nos dio, todos tenemos la base del Evangelio. Todos sabemos que Cristo murió por nosotros. Amén. Todos tenemos esa información. Todos sabemos que Dios nos ama.
Todos tenemos esa información. Todos sabemos que tenemos que orar, que hay que leer la palabra. Todos sabemos que tenemos que tener comunión con el Señor. La base de la información la tenemos todos por igual. Ahora, lo que yo haga de mi vida con esa información y cómo edifique arriba, eso es lo que va a cambiar el resto de la historia. Porque Pablo está nombrando, dice que hay que ver quién edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, y después nombra otros 3 materiales: madera, heno y hojarasca, que son materiales corruptibles. Y después dice Pablo que todo eso, la forma en la que vos edifiques va a ser probada con fuego, porque el fuego de la prueba va a venir. Inevitablemente el fuego de la prueba va a venir. No es que vos podés decir cancelo, a mí no me va a tocar la prueba va a venir, porque constantemente somos probados. Y de la forma en que vos edifiques tu vida es lo que te va a pasar frente al fuego. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que muchas veces, por no edificar en lo que el Señor me habló, en lo que el Señor me viene diciendo, y no me fortalezco en lo que Dios quiere de mi vida, mis paredes son débiles y a la hora de la prueba se me vienen abajo. ¿Y sabes cuál es el problema? Ahí es que todo lo que creíste haber ganado al lado del fuego se termina perdiendo y tenés que volver a empezar. Son las personas que dicen yo creo en el Señor, pero su vida sigue siendo la misma que antes de conocer al Señor. Nada más que ahora oran. Entonces todavía siguen peleando, todavía siguen mirando las cosas mal, todavía se siguen enojando con las personas, con los hermanos en la fe. Entonces siempre están que van y que vienen de un lado para otro, de congregación en congregación, y no se pueden establecer. Son personas que no terminan siendo firmes en lo que Dios quiere, no pueden alcanzar una estabilidad espiritual porque sus paredes son débiles, porque han sido formados con el fundamento real, pero no han agarrado lo que Dios ha dicho para hacerlo una pared firme en su vida. Entonces por eso vemos una iglesia que es inestable. Por eso vemos personas en las congregaciones que tienen 50 años de evangelio, que siempre están en lo mismo, llegan a un punto y vuelven a empezar, siempre están enojados con alguien. Y sabe que ese es un engaño del infierno, porque son cosas que solamente nos pasan en la congregación. Porque uno no renuncia al trabajo porque alguien le habla mal. Porque uno no renuncia, no deja la escuela quizás porque alguien no lo saludó. Pero sí nos vamos de la congregación porque alguien nos dijo algo feo. ¿Se da cuenta el engaño del infierno? Fíjese que todos sabemos que Dios es amor. Todos sabemos que Dios nos mandó a amar. Pero ¿cuánto nos cuesta amar? ¿Cuántas veces te pasó que cuando sabes que alguien está ahí, que lo tenés medio acá, esa persona que no la terminás de pasar, decís, bueno, la Biblia dice que lo tengo que amar, y tenés que hacer un esfuerzo para amar? Pero si le tenés que cantar las 40, no tenés que hacer tanto esfuerzo. Para decirle algo feo a una persona, para quejarte o para decirle, yo le voy a decir y lo voy a confrontar y le voy a decir esto que me molesta, no te cuesta ahí. Pero para amar tenemos que hacer, hay que esforzarse un poco más. Entonces, ¿de qué están hechas nuestras paredes? ¿Cómo hemos sido formados? Porque el fundamento lo tenemos, todos sabemos que tenemos que amar. Todos sabemos que nos tenemos que soportar, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y por qué nos cuesta? Porque nuestras paredes son débiles. Las hemos formado muchas veces con contienda. Las hemos formado muchas veces con las cosas que nos molestan. Entonces, no la hemos formado con perseverancia. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice que no te va a costar. No dice que nunca más vas a pecar. Dice que tenés que perseverar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hemos formado nuestra vida con perseverancia. Hemos formado nuestra vida con inestabilidad. La Biblia, el otro día hablábamos en la clase acerca del velo del doble ánimo. Uno no se da cuenta que tiene doble ánimo. No se da cuenta que hoy está bien y mañana está mal y después vuelve a estar bien y vuelve a estar mal otra vez. Y uno lo toma como normal. Bueno, es normal, yo tengo esos altibajos, y no es normal, hermano. No es normal que seas tan cambiante en tus emociones. No es normal que las emociones te dominen. Porque el Señor diseñó el espíritu para que gobierne sobre nuestro ser. Dios puso también el alma para que seamos personas emocionales. Pero no para que las emociones gobiernen nuestra vida y nos digan hacia dónde ir. Entonces,
edificar con materiales que se corrompen y que se destruyen tiene que ver con esa inestabilidad que le permitimos a nuestra vida. Te va a tocar pelear, hermano. Te va a tocar luchar muchas veces. El Señor nos hablaba la semana pasada de que la batalla está ganada, pero no de que no iba a haber que luchar. Entonces, la forma en la que vos enfrentes la vida en Cristo es la que va a determinar tu edificación. La forma en la que vos enfrentes tu día a día en el Señor es la que va a determinar si vas a seguir avanzando. Pablo le dice a los corintios, ustedes tienen la misma base. ¿Por qué todavía se siguen peleando? Tienen la misma base que los demás. Los efesios se aman y tienen fe. ¿Ustedes por qué se siguen peleando? Pablo veía que con el mismo mensaje había diferentes respuestas. Entonces con los corintios tenía que ser todavía un poco más paciente. Decirle, no le puedo dar algo más sólido. Todavía les tengo que recordar que el Señor los ama. Todavía les tengo que recordar que Cristo pagó el precio por ustedes. Cuando una persona edifica con materiales que se corrompen, no sabe por qué se tiene que congregar. La idea de congregarse tiene que ver con que la Biblia dice que me congregue. Todas las iglesias están ahí, así que hay que congregarse. Y debe estar bien para Dios congregarse. Necesito congregarme. Y no tiene que ver con eso el congregarse. Congregarse tiene que ver con que yo vengo acá con mis hermanos a darle gloria al Señor. Ahora, fíjese que la iglesia, cuando edifica con materiales que se corrompen, no encuentra el deleite en venir a congregarse. Por eso hace frío y no voy. Por eso estoy cansado y no voy. Por eso hace mucho calor y no voy. Por eso, hoy me surgió otra actividad, entonces está bien que me tomo un día para mí, porque es el día que no trabajo, el domingo, entonces que yo me tomo un día para mí está bien, que yo salga a pasear con mi familia está bien, y está perfecto, hermano. Gloria a Dios si puedes salir a pasear con tu familia. No está mal. No es que el pastor nos prohíbe pasear porque tenemos que venir al culto. No, hermano, yo no soy el dueño de tu vida, ni de la vida de nadie. Entonces, el asunto es que muchas veces solo tenemos excusa para lo que es el Señor, pero no tenemos excusa para todo lo demás. ¿Cuántas veces faltás al trabajo porque hace frío? ¿O porque hace mucho calor? ¿O porque te sentís cansado? Lo que pasa es que en el trabajo me pagan y el Señor te da vida. Sin la vida del Señor no trabajás. Entonces, no tome esto, por favor, como que el pastor vino con ganas de dar palo y está acusándonos. No tiene que ver con una acusación, tiene que ver con que nuestro espíritu se despierte y nos demos cuenta del engaño del infierno sobre nuestra vida. Que solamente le ponemos peros al Señor, entonces nuestra vida está edificada de una forma débil. Y cuando viene la prueba, ahí es donde comienzan las crisis. Porque yo no sé perseverar, porque yo no sé tener fe. El otro día escuchaba a un hombre de Dios que realmente a mí me trajo mucha luz con lo que decía, porque uno muchas veces dice, ¿cómo me gustaría tener la fe de fulano? ¿Cómo me gustaría tener la fe de este? ¿Cómo me gustaría tener la fe de Pedro que caminó sobre el agua? ¿Cómo me gustaría tener la fe de los apóstoles que hacían milagros? Y sabe que nosotros tenemos la misma fe. La fe no tiene que ver con que tengas mucha fe o poca fe, tiene que ver con que la uses. Pedro tuvo fe para salir de la barca y para dar unos cuantos pasos, porque dice que no podían reconocer a Jesús hasta que Jesús le dijo, soy yo. Así que de la barca hacia Jesús había una cierta distancia. No dio 2 pasos Pedro, dio unos cuantos pasos para llegar hasta Jesús. Tuvo la fe para caminar, para salir de la barca y para caminar. Pero con la tormenta dejó de usar la fe. Cuando el viento se puso fuerte, no es que dejó de tener fe, dejó de usarla. Ya no lo usó más. ¿Cómo es posible que las personas que caminaban con Jesús tengan poca fe? Y un romano que quizás había escuchado medio a las lejanías lo que Jesús hablaba, pero había visto los milagros, Jesús dijo, en todo Israel no vi tanta fe como este hombre. Entonces hay una medida de fe que le fue entregada a cada uno de nosotros. El tema es que nosotros usemos esa fe, usemos eso que Dios nos dio. Hay que desarrollar
¿Sabe qué es lo que hay que desarrollar? No que la fe se haga más grande, sino que siga funcionando aún cuando la prueba es más grande. Que la fe no deje de funcionar. Está bien, esto se puso más complicado, pero mi fe va a seguir intacta. Yo voy a perseverar. La palabra fe no significa creer simplemente, significa ser fiel. Significa perseverar. En el original, la palabra fe significa fidelidad, significa perseverar. Entonces, como yo edifique mi vida, muchas veces te va a tocar esperar. Muchas veces la respuesta va a parecer que tarda un poco más. Pero la Biblia dice que la respuesta del Señor no se demora como algunos la tienen por tardanza. La promesa. Entonces, edificar con materiales corruptibles, con materiales débiles, como madera, como heno o hojarasca. La hojarasca son esas hojitas que caen del árbol que después se amontonan, eso es hojarasca. Que eso agarra una chispa y no sirve más. Desapareció. Entonces, edificar sin ser perseverantes, edificar mirando solamente y enfocándome en las cosas que están mal, hace que mis paredes estén hechas de ese material. Y cuando venga la prueba, no voy a saber a quién echarle la culpa. Dios no me contestó, esto no me lo enseñaron, los hermanos no oran por mí, el pastor no me visita. Un montón de cosas que podemos decir y tratar de apuntar la culpa para donde se nos ocurra. Pero el que tenía que estar firme éramos nosotros. La perseverancia nos corresponde a nosotros. Yo los puedo amar un montón, pero yo no puedo perseverar por Jackie. Ella va a tener que perseverar por ella misma. ¿Podemos orar para que el Señor la fortalezca? Claro que sí, pero la decisión de perseverar va a tener que ser de ella. Podemos orar por vos siempre. Y podemos contestarte los mensajes siempre. Y darte una palabra de aliento. Pero la decisión de perseverar siempre va a ser tuya. Y es lo que va a hacer que tus paredes sean firmes. Porque después el Señor, el apóstol Pablo, dice que otros edificarán con oro, con plata y con piedras preciosas. Y cuando se enfrenten al fuego los que edificaron bien, cuando se enfrenten al fuego las personas que se pararon realmente en la verdad, cuando se paren frente al fuego aquellos que dijeron yo le voy a creer al Señor sin importar lo que esté pasando a mi alrededor, yo le voy a creer al Señor, si el Señor dijo que esto es lo que hay que hacer, lo vamos a ir a hacer, aunque no vea nada para los costados, pero Dios dijo y lo voy a hacer. Se van a enfrentar al fuego, van a sentir el calorcito del fuego, van a sentir que la cosa se empieza a calentar, pero no les va a afectar. No se van a deformar, no se van a quemar. Por eso dice que pasarán por el fuego y no se quemarán. Porque han hecho una edificación correcta sobre el mismo cimiento que todos recibieron. Entonces yo no sé cómo edificaste hasta el día de hoy. ¿Qué hiciste con el evangelio que te fue entregado? ¿Qué hiciste con la base que se te fue entregada? Porque el Señor permitió que hoy tengas una base del evangelio. Todos los que estamos en este lugar tenemos un conocimiento de Cristo. Mayor o menor, no importa. Todos sabemos quién es el Señor. Todos sabemos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y cada uno ha edificado o tendrá que edificar de una forma correcta. Hoy tenemos la oportunidad de parte de Dios. Por eso le decía hoy que esto no es un palo, no es una rezongada del Señor. Es, date cuenta que quizás edificaste de una forma correcta, por eso no te has podido sostener. Por eso te sentiste desesperado o desesperada en el momento del fuego. Por eso muchas veces tomamos decisiones malas a la hora de la prueba. Porque el diablo siempre va a tratar de arrancarte del cuerpo. Siempre. ¿Sabe cómo funciona el cuerpo humano? Cuando una parte se lastima, el resto del cuerpo trabaja en función de ella para que se pueda sanar. Cuando vos te golpeas un tobillo, la otra pierna va a tratar de hacer más fuerza y después hasta te termina doliendo para cuidar ese tobillo que se te lastimó. Por eso rengueamos. Cuando te entra una basurita en el ojo, los ojos se cierran, el párpado se cierra para proteger el ojo y que empiece con los lagrimales a empujar esa basurita que se te metió. El cuerpo trabaja en función de lo que se lastimó. Entonces, ¿sabes lo que hace Satanás? Te saca del cuerpo y te deja solo. Y cuando una parte se va del cuerpo, se pudre.
y no funciona más. Entonces, por eso Él te lleva a que puedas edificar con esos materiales que se queman. Pero hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor trae una llave, como siempre, para decirnos cómo estás edificando. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está diciendo? ¿Qué estás haciendo con cada palabra que el Señor está hablando? ¿Qué vas a hacer con la palabra que te entrega hoy el Señor? Porque no es una palabra que se le ocurrió al pastor, es algo que Dios está estableciendo sobre este lugar. Sabe, hermano, es importante que aun cuando usted no pueda venir, que pueda escuchar los mensajes que el Señor trae. Usted que es de la casa, cuando no puede venir, es importante que pueda agarrar, gracias al Señor, por las redes sociales y por la tecnología, que podemos subir a YouTube los mensajes. Tenemos hermanos, de hecho, que por diferentes situaciones que son complicadas no pueden llegar, pero sé que miran los videos en YouTube. Tenemos a la mamá de Anto, nuestra hermana Gabriela, que le mandamos un abrazo enorme. Te decimos que aunque nos veas por YouTube, sos parte nuestro y sos parte de la congregación. Pero ella se alimenta de lo que Dios trae. Y es una responsabilidad, porque es la comida que Dios prepara para nosotros. Nosotros como pastores, cuando predicamos, somos confrontados por la palabra. Y así como la predicamos, tenemos la misma responsabilidad de ponerla por obra. No es la palabra para el pueblo y nosotros somos parte fuera del pueblo. Es lo que Dios nos habla como iglesia. Entonces, ¿qué vas a hacer con la palabra que Dios te entrega hoy? ¿Cómo vas a edificar tu vida? ¿Qué vas a hacer con todo lo que el Señor te viene hablando? ¿Qué decisiones vas a tomar cuando venga la prueba? ¿Qué decisiones vas a tomar cuando vengan dificultades? ¿Qué decisiones vas a tomar cuando las cosas se pongan difíciles? Si vas a perseverar y creerle al Señor para hacer una pared con materiales que no se corrompen, y aunque el fuego te caliente un poco, no te va a deformar, no te va a lastimar, no te va a quemar, sino que simplemente va a estar ahí para que sepas que está siendo probado a fuego. Ese es el fuego de la prueba. Por eso necesitamos edificar con los materiales eternos. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales eternos. Son materiales que vienen de la eternidad. Y esos son los materiales que son a prueba de fuego. Esos son los materiales que nos van a hacer a nosotros a prueba de fuego, para que podamos avanzar en lo que Dios tiene. Dios quiere llevarte a profundidades en este tiempo. Dios quiere que lo conozcas realmente, que no te quedes solamente con orar todos los días y leer la palabra, que lo puedas conocer, que no te quedes solamente con que el domingo voy a escuchar el mensaje, que vos puedas escuchar la voz del Señor. Que no te quedes solamente con sentir la presencia del Señor cuando venís a la congregación, que la presencia del Señor la puedas sentir en todo momento donde estés, porque Él está dentro tuyo. Él está dentro tuyo. Y Él siempre te quiere hablar, no solamente a través de un pastor o a través de un profeta. Él quiere tener relación con sus hijos. Necesitamos salir de simplemente la base del Evangelio para poder ir a las profundidades a donde el Señor nos quiere llevar. Ir a comer la comida sólida que el Señor nos quiere entregar. Ir a lo más profundo con Él para que el propósito de Dios pueda ser cumplido. El Señor te quiere mostrar cosas maravillosas. El Señor quiere tener una relación con vos. No solamente acá adentro, en todos lados, porque Él te ama. Él te ama, y eso es que Dios nos ama, que todo el tiempo quiere hablar con nosotros. Todo el tiempo quiere estar con nosotros. Porque Él pagó el precio. Fue demasiado caro el precio como para no querer estar con nosotros. Necesitas determinar cómo vas a edificar tu vida a partir de ahora. Necesitas determinar cómo vas a edificar con lo que el Señor te entregó a partir de ahora. Amén. Ponete de pie en esta noche. Y cerrá tus ojos ahí a donde estás. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Y ten un momento de oración con el Señor y hablale al Padre. Hablale al Señor. Decile eso que sentís, eso que pensás. Cada uno sabe, todos sabemos cómo hemos estado edificando. Alguno puede parecer más espiritual que otro, pero todos tenemos quizás alguna cosa en nuestra edificación.
cosas que todavía nos tambalean, áreas en nuestra vida que todavía nos hacen dudar, que no han sido edificadas correctamente. Porque a veces tenemos fe para unas cosas y para otras nos cuesta un poco más. Porque hay personas que tienen fe para la economía, para que no les falte nada, pero no tienen fe para poder perdonar. Hay personas que no les cuesta perdonar y no les cuesta la economía, pero les cuesta amar y soportar. Y eso también es una fe que tiene que ser desarrollada. Porque yo tengo que creer que puedo hacerlo. Que está la capacidad en mí. Quizás tenés fe para el día a día, pero no tenés fe para cumplir el propósito de Dios. Porque decís, yo no tengo la capacidad para hacer esto. Y esa también es una fe que tiene que ser desarrollada, porque Dios te hizo con toda la capacidad de hacer todo. Pero el diablo se encargó de romper tu identidad y tu autoestima para que pienses que no podés. El diablo es el que te dice no podés, no te da, no te va a salir. Dios jamás te va a decir eso, porque Él sabe lo que creó. Sabe cómo te formó. Fuiste diseñado en la eternidad. Tu espíritu salió de Él mismo. No es que creó un espíritu aparte, tu espíritu sale de Él. Porque Él es el que da vida. Y en Él no hay imposibilidad. En Él no hay incapacidad. En Él no solamente todo se puede, sino que todo está hecho. Por eso hay que desarrollar una fe para poder verme como Dios me ve. Que se revele en cada uno de nosotros esa verdad. Porque si hasta el día de hoy no te pudiste ver como Dios te ve, hay una edificación que está debilitada. Entonces a la hora del fuego se complica. Porque tu identidad no fue edificada con materiales eternos. Fue edificada con materiales débiles. Entonces, a la hora de poner a prueba la identidad, automáticamente uno piensa que le va a ir mal. Entonces, ten este tiempo con el Señor, decirle: Señor, hay áreas de mi vida que fueron mal edificadas, pero quiero determinarme a edificar correctamente, con materiales eternos, con materiales que no se corrompen, con materiales que no se queman. ¿Sabe lo que hace el fuego en muy alta temperatura sobre el oro, la plata y las piedras preciosas? Lo refinan, le dan forma. Ahora, sobre la madera, el heno y la hojarasca lo destruye. Y no hay forma de recuperarlo. Por eso dice la Biblia que termina siendo pérdida. Entonces parece que avanzaste un tiempo, parece que conseguiste algo, y de repente viene el fuego de la prueba y te hace volver a empezar. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y hoy Dios te da una oportunidad. Hoy Dios te trae este mensaje para que puedas comenzar a edificar como tiene que ser, con materiales eternos, para que no mires lo que pasa al costado, para que no mires lo que pasó atrás, para que puedas poner tus ojos en lo que Él determinó para tu vida y puedas llegar a ese lugar.